Bien, para esta entrega, que es del diplomado de la IA para la educación superior, lo que nos proponen es elaborar un mapa mental, pues teniendo en cuenta el contexto, pues si es posible asistido por una IA. Realmente nunca había utilizado una IA para crear un mapa mental, los había hecho, pero pues de forma tradicional, o inclusive utilizando, me refiero tradicional a lápiz y papel, o utilizando las opciones de PowerPoint que digamos son las más comunes como para elaborar esos esquemas. Pero en este caso aproveché y lo que hice fue primero investigar qué inteligencias artificiales existían para ello. Yo ya había visto videos al azar que bota, digamos, las redes sociales sobre qué hay para hacer tal actividad. En este caso había visto varios sobre hacer mapas mentales, pero nunca los había puesto en práctica porque nunca los había necesitado realmente, como en este caso. Encontré este muy interesante, donde me explicaban diferentes opciones o alternativas, entre varios que observé. Este fue el que más me gustó, de Alejevi Rivera. Aparte de que lo explica muy bien, encontré unas opciones muy interesantes con respecto al desarrollo de la CIA, perdón, al desarrollo del mapa mental aprovechando las IA y cómo, digamos, integran varias herramientas al momento de ir gestionando las diferentes preguntas o las diferentes opciones del mapa mental que puede construir. Cómo utilizar, digamos, la IA dentro de la redacción del mapa para poder, digamos, hacerlo más complejo, más elaborado, digamos, con más argumentación, o sea, que se viera más estable, más fornido, más fuerte, digamos, la estructura. Y obviamente lo primero que hice, aunque él lo sugiere ya, yo ya lo estaba realizando, y era pues ayudarse con una IA. Y aparte de todo, pues los textos que ya teníamos como referente, que ya se habían consultado, ya había leído varios de ellos, pero digamos hay cosas que se le pasan a uno, o sea, hay datos, hay información que a uno inevitablemente se le pasan y que al momento de solicitarle como en este caso hice el prompt como diseñador para la presentación de un trabajo en línea elabora una propuesta de mapa mental cuyo tema sea definir la IA y explique su concepto básico, que era lo que se nos proponía. Entonces salían algunos temas interesantes que digamos algunos que ya habíamos visto, que en los textos, en los PDFs, como por ejemplo el de la ética, las aplicaciones y bueno, obviamente pues lo esencial digamos de la definición de la IA. Pero algunos como por ejemplo las aplicaciones, digamos, aquí se me ofrecían varias opciones dentro del formato e inclusive si uno se le sigue preguntando o profundizando en el tema, pues él va a ser todavía más específico. Entonces, al final me sirvió mucho tener en cuenta no solamente lo que ya se había leído para entender que no me estaba saliendo del tema, e inclusive en algunas situaciones darme cuenta que había algún error en la IA o que se estaba saliendo, digamos, de lo que yo le estaba preguntando, del contexto que le estaba poniendo, de los límites de contexto que le estaba proponiendo. Y finalmente trabajar en conjunto entre ChatGTP, Miro y digamos los conocimientos previos que yo ya tenía sobre el tema, más los textos que terminamos desarrollando. Entonces el centro pues iba a ser la inteligencia artificial con la IA, la definición que obviamente pues era un poco más compleja. Yo agregué texto, realmente no quería hacerlo, pero al final para no perderme en la narración de este video, pues agregué algo de texto porque de todas maneras era supremamente amplio y como lo comenté hace un rato, me perdía en algunas partes a la hora de comentarlo. Entonces hay cosas que por el lenguaje que no es común que utilice con respecto a la CIA y que de todas maneras todavía me estoy aprendiendo varios conceptos o varias relaciones entre los conceptos, finalmente decidí dejar algunas asistencias en texto, algunos textos que me guiaron como fichas técnicas para poder explicar algunos conceptos, no explicarlos ni siquiera para poder entender que mi mapa mental estaba bien hecho, entre comillas bien hecho. Entonces, pues a partir de eso elaboré la definición, digamos, la definición general,
que era uno de los aspectos que nos solicitaban. Algunas de las estructuras o subestructuras que iban surgiendo a partir de esas diferentes definiciones, que se iba volviendo cada vez más complejo, entender que la IA sigue siendo, digamos, una herramienta muy útil, pero en la medida en que se vuelve más independiente de la supervisión, pues que se vuelve más compleja o inclusive más una IA más fuerte, ¿no? Que es lo que definen acá, una IA débil y una IA más fuerte. Entre más independiente sea la supervisión humana, pues se vuelve más, entre comillas, más fuerte, que es el término que se utiliza acá. Pues la historia del desarrollo, que fue el otro aspecto que se solicitaba desde la conceptualización hasta, digamos, ya su puesta en práctica y ya su implementación como la tenemos en este momento. Y pues obviamente el reto, vuelvo y digo que es algo que se repite en varias fuentes, es que deje de ser la IA débil supervisada y se convierta en una AI fuerte que simplemente pueda llegar a un raciocinio, un nivel de raciocinio mucho más alto. Los principios básicos de cómo funciona a partir de los algoritmos, las redes neuronales que tanto en los textos como en otras fuentes se describen precisamente como una imitación del cerebro, de la estructura cerebral y que a partir de recrear, digamos, estas estructuras por unos nodos, se logra, digamos, que no solamente recopile, analice, revise una gran cantidad de información, sino que a partir de ella produzca un resultado, que es lo interesante. Pues obviamente otro de los aspectos que veíamos también muy recurrentes, digamos, en nuestro ejercicio, pues es el de la ética. Y, o sea, ¿cuál es el uso que le damos? ¿Cuál es la finalidad que le damos a todo este poder que tiene, digamos, la IA? Y hasta dónde llega sin afectar o dañar, digamos, a los demás o directa o indirectamente. Ese es el asunto. ¿Cómo lo usamos para nuestro beneficio sin ser éticamente incorrectos? Dependiendo también del contexto en el que estemos hablando con respecto a la ética. Eh, los otros, pues tienen que ver, pues ya otra vez aquí se amplía un poquito los tipos de IA, sobre lo IA débil que se mencionaba por acá, como una de las opciones o descripciones, pero aquí ya se describe de una forma más específica y pues termina siendo como la superinteligente, que es ya como lo que se supera. Y las aplicaciones que tienen que ver pues desde la medicina, digamos las comunicaciones y sobre todo pues lo que nos interesa a nosotros es la educación y cómo digamos afecta la educación, cómo la aprovechamos y cómo se afecta. Realmente este es mi trabajo, ya lo compartí aquí en el foro y quería hacer el video para no redactar digamos aspectos que no pudiera explicar o que no quedaran claros en el texto y simplemente quise como compartir no solamente el cómo lo hice, sino el resultado. De todas maneras, este lo cambié varias veces, terminé haciendo varias copias y ya pues lo dejé acá, porque sí es un trabajo muy largo, muy extenso, o sea, me refiero a las opciones que tiene para poderlo presentar. E incluso cuando revisaba los trabajos de mis compañeros me daba cuenta que coincidíamos una estructura muy elemental. Realmente el cómo prefiere cada uno o cómo opta cada uno por resolver, digamos, esta estructura en jerarquías y obviamente en conceptos a los que les va a dar prioridad, pues varía de uno a otro. Entonces también me gusta, digamos, esas opciones que cada uno presenta para un mismo tema. No es más, entonces quería compartir como nos solicitan ahí, digamos, una breve descripción y pues el trabajo en sí. Muchas gracias.